O esta tarde, lo que me llamo Susana y también represento a una editorial. Vengo de Madrid, nos llamamos Fatali Belli. El nombre viene de un dicho latino que quiere decir que el futuro de los libros depende de sus lectores. Y es un dicho que pensamos que es muy interesante ahora mismo, que los libros digitales están tomando tanta importancia en el mundo editorial como estamos viendo esta misma tarde, porque efectivamente ahora más que nunca todo lo que pase con los libros, todo lo que se conviertan, todo lo que se transforme, va a depender más que nunca de los autores y también gracias a la autoedición. Yo soy editora digital, llevo editando libros desde hace más de 10 años y mi socia que está conmigo, Silvia, es traductora, también lleva una década traduciendo libros. Ambas queríamos centrarnos en el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, de nuestros géneros favoritos y estábamos un poco cansadas de cómo suceden las cosas en el mercado editorial y sobre todo de cómo suceden entre las grandes editoriales. Principalmente porque venimos mucho del mundo anglosajón, somos muy anglófilas y nos interesaban muchos autores muy buenos, algunas de sus mejores obras son relatos, son novelas cortas que nunca se han publicado aquí y que jamás se van a publicar, nunca se van a publicar. Hay montones de premios Hugo, de premios Locus, infinidad de premios extranjeros que nunca se han publicado aquí. Y es porque una cosa tan tonta como su formato. Los editores, en general, odian los relatos. Los odian. Son muy difíciles de hacer una antología, tienes que pelearte para conseguir los derechos con un montón de autores, se venden mal, tienen un formato extraño y las novelas cortas son aún peores. Son muy difíciles, muy difíciles de trabajar. Así que para nosotras, en cambio, el medio digital, publicar en digital, publicar libros digitales, son para nosotras como dos piezas que están hechas para encajar. Primero, porque efectivamente tener libros digitales, que el precio de la edición es mucho menor, nos permite rescatar esas joyas, esos autores que nosotros queríamos publicar, como Peter Watts en ciencia ficción, o Elizabeth Bear en fantasía, o China Miéville, algunos de sus relatos que no estaban publicados en español, o autores de género New Weird, que se viene llamando ahora, es decir, de esta tradición lovecraftiana, como Wendy Secris o Reggie Oliver, autores excelentes británicos que nunca iban a tener una oportunidad de aparecer aquí en español. Con lo cual hemos tendido una mano hacia eso. Además, también nos apetecía rescatar el relato y la novela corta porque hay una relación, ¿no? Quiero decir, aquí hay un fanzine muy importante. Yo creo que casi todo el mundo aquí escribe relatos, seguro. Y sin embargo, se publican muy pocos. Hay una relación entre el relato y la ciencia ficción y el terror y la fantasía. Es curioso. Es probablemente por cómo nació la ciencia ficción, ¿no? Por cómo nació en fanzines, en revistas. ¿Cómo se gestó en relatos? Y el caso es que esa tradición continúa hasta hoy. Se dice mucho, por ejemplo, también que el terror funciona mejor en el relato que en la novela. Porque en un relato, este es el golpe de terror, porque en un relato es más fácil mantener la tensión del lector, mantener un ambiente extraño, ominoso, en un espacio muy corto, en unas páginas muy cortas, que mantenerlo en toda una novela. También se suele decir que... Hola. Hola. Me siento como una banshee. ¿Ahora? No. ¿No? ¿Ahora? Los siguientes son para los brazos. Mierda. También se suele decir que... Está muy bien. Sí, pero es que baja el de aquí de por aquí. Fallos del directo, es así. ¿Os puedo contar un chiste mientras? No, te estábamos oyendo. Cualquier otro. Hola. También se suele decir que
que el relato y la ciencia ficción encajan muy bien, porque el relato tiene la cantidad, o la novela corta, tienen una cantidad de páginas justas que permite ahondar, exponer una idea teórica sin tener que perder tiempo desarrollando unos personajes, creando una historia que a lo mejor no es lo que más interesa en la ciencia ficción, sino lo que quieres desarrollar es una idea teórica muy concreta y por eso encajan también. La fantasía es verdad que tiende mucho a la saga, pero también hay grandes relatos de fantasía. De modo que hay esta relación histórica y como que encaja entre el género y los relatos o la novela corta, y sin embargo no se estaban explotando. Además, también en la era de Internet es curioso, pero los relatos están volviendo, muchas formas cortas están volviendo. Igual que, por ejemplo, pues no sé si algunos hay webcomics, pero las tiras y los cómics cortos han vuelto mucho, que se estiraban mucho en los formatos periodísticos, y luego como que cedieron, ese fue su origen, ¿no? El origen del cómic, y luego cedieron paso a los libros, los comic books. En cambio han vuelto gracias a Internet. Internet está fomentando mucho los relatos cortos, el microrelato también se ha fomentado mucho por Internet. Aquí hay muchas teorías, unos dicen que es porque la falta de atención, la falta de tiempo, pero lo cierto es que de nuevo, para nosotras, y esto es una idea que podemos discutir cuando queráis, o si queréis añadir alguna cosa, por favor, hacedlo, pero es que es un triángulo, ¿no? El género, el relato, Internet. Con lo cual, por eso es esta elección tan peculiar de nuestra editorial de publicar género y relatos y en digital. ¿Qué más cosas os tenía que contar? Hay también, además, si os fijáis, a una de las últimas premios Nobel ha sido una escritora de relatos. Hay una vuelta hacia los relatos. La novela ha sido el género que más ha estado en boga, y nos parece que lleva siendo así desde toda la vida. Pero lo cierto es que la novela es un dispositivo que se puso muy de moda a partir sobre todo del movimiento realista, y también ha llegado a su cúspide porque la imprenta adquirió la suficiente capacidad técnica como para crear novelas muy gordas, muy grandes y distribuirlas. Es decir, no hay nada natural en el hecho de que la novela sea ahora mismo el género rey. No es que sea mejor formato que otros, no es nada de eso. Es una cuestión técnica, es una mediación del entorno y de la industria. Por eso Internet va a cambiar mucho cómo conocemos Internet y las cosas que se hacen. Se han tratado de hacer muchas novelas con hiperlinks, eso nunca ha terminado de funcionar, pero está cambiando, porque el hecho de cómo se imprime o cómo se distribuyen los libros y qué se escribe tiene una influencia determinante. Desde la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta nuestros días. Por lo cual estamos a la espera de que los formatos cambien y de que aparezcan nuevos experimentos. Para nosotros ahora solamente estamos explorando, publicando pocos libros, apenas tenemos una decena de libros y queremos publicar poquito a poco estos autores que nos gustan, que son muy poco conocidos en el mundo hispano, pero estamos esperando que cosas muy nuevas sucedan según nuevos formatos van apareciendo, porque ahora mismo el EPUB, que es una mera versión no demasiado conseguida de un libro en papel, incluso queremos pasar páginas cuando esto ya no tiene mucho sentido, con lo cual, igual que hace un siglo todo el mundo pensaba en el futuro, pero no podía imaginar cómo sería Internet. Nosotros no podemos imaginar cómo serán los libros del futuro, pero nos sentimos ansiosas de ver cómo son y queremos estar aquí para cuando lleguen. Una de las cosas, por ejemplo, que vamos a hacer próximamente, vamos a publicar una autora francesa, aunque escribe en inglés, que se llama Aliette Bodard, que de hecho vendrá a España a la Mircon en diciembre, la próxima Hispacon en Barcelona. Y ella escribe un ciclo que se llama El ciclo de Suya, y que implica que las Américas fueron descubiertas antes por China y se estableció una dinámica de poderes diferentes entre Oriente y Occidente. Es un ciclo que está creciendo. Nosotros vamos a publicar ahora la mayoría de relatos que incluyen en ese ciclo, en ese mundo, pero es un mundo que va a seguir creciendo y nosotros esperamos en el tiempo poder ampliar ese libro. Es decir, este libro que publicamos ahora tendrá, no sé, 500 páginas, pero
500 no, pero 200. Pero esperamos que pueda crecer y crecer con el tiempo y ser un libro en perpetuo cambio, como el libro de Arena de Borges, un libro que no deje de crecer y en el que quién sabe cómo se pueden relacionar los lectores. Por ejemplo, nosotros ahora también usamos mucho con nuestros lectores, nos relacionamos con ellos a través de suscripciones, porque el libro digital en el fondo se parece mucho a una revista, ¿no? Que no te pueden llegar a tu correo relatos cada cierto tiempo en que tú simplemente vas leyendo, que aparezcan en tu lector. Son nuevas formas de relacionarse con el libro que estamos experimentando, es decir, somos una editorial bastante experimental. Y eso es todo lo que os quería comentar por ahora. Solamente os quería decir que si nos queréis seguir en Facebook o en Twitter, a Fatalibelli, pues además de hablar de nuestros libros también ponemos fotos de gatitos de vez en cuando, así que vamos, no tenéis nada que perder. Gracias. Si alguien quiere contar algo, habla o no, encantada de responder.